Hola amigos, ¿qué tal? Soy Sveta. En este vídeo vamos a ver cómo preparar leche frita. Es un postre, amigos, típico español que se prepara durante todo el año, pero especialmente en la época de la Semana Santa. Decir que la leche frita es un postre rico y delicioso es como no decir nada. Para los que no sepáis qué es y para que os hagáis una idea, imaginaros una deliciosísima crema pastelera que se enfría, se corta en trocitos, se reboza en huevo y luego se fríe y luego se espolvorea con azúcar y canela. O sea, con todo esto sale una cosa prácticamente pecaminosa, o sea, una auténtica delicia. Preparar la leche frita, amigos, es bastante fácil, sobre todo si sabes cómo hacer la crema pastelera, porque el proceso es muy similar, muy parecido. Pero en el caso de que no lo sepas, ¿no? Que nunca lo hayas hecho la crema pastelera, tampoco te preocupes, no te vas a quedar sin comer la leche frita, porque en este vídeo te voy a explicar y decir todos los detalles a los que hay que prestar la atención a la hora de su preparación. Y bueno, también me gustaría pedirte que te suscribieras a mi canal y de esa forma me ayudaras a que hiciera más vídeos y compartiera contigo más recetas interesantes. Para hacer la leche frita necesitas 500 ml de leche. Puedes utilizar la leche tanto de vaca como la leche vegetal, como de almendra o de arroz o la que más te guste. Yo recomiendo utilizar leche de vaca entera. Necesitas entre 60 y 80 gramos de harina de trigo común, sin preparar. Si quieres que la leche frita te salga muy cremosa por dentro, entonces utiliza 60 gramos de harina. Pero has de saber que en este caso, al tener una textura tan cremosa y tan delicada, te va a costar un poquito más en manipularla. Y hay gente que prefieren que la masa salga con mayor consistencia. En este caso, si eres de estas personas, utiliza 80 gramos de harina y así la masa te saldrá con una consistencia más firme y mucho más cómoda para manipularla. Puedes sustituir la harina con almidón o harina de maíz. También necesitas 2 yemas de huevo, una pizca de sal, 75 gramos de azúcar, una ramita de canela y la piel de un limón. También vas a necesitar los huevos y la harina para rebozar la leche frita. La harina la puedes sustituir con almidón de maíz. En un caso echamos el azúcar, añadimos la piel de limón y la rama de canela. Es importante que la piel de limón no lleve la parte blanca, porque la parte blanca amarga. Y añadimos 350 mililitros de leche. Los 150 que van a quedar las reservamos para mezclar la harina. Ponemos la leche a fuego y la llevamos a ebullición. La vigilamos para que no se nos escape. En cuanto rompa a hervir, removemos y la retiramos del fuego. Dejamos la leche tapada infusionándose unos 10-15 minutos. En un recipiente echamos la harina, la sal, añadimos las yemas y la leche. Añadimos la leche poco a poco. Cuando dejas de ver ya los grumos, añadimos la leche restante. Retiramos de la leche la canela y la piel de limón. Y vertemos la mezcla de harina. Removemos muy bien. Ponemos la cazuela a fuego medio y cocemos la crema hasta que se espese. Hay que removerla todo el rato sin parar para que no se nos pegue al fondo de la cazuela. Para remover, yo recomiendo utilizar la espátula como la mía, la espátula de lengua o de goma. Con ella es muy cómodo pasar por el fondo de la cazuela y así evitar
que se pegue la crema. Han pasado unos 6 minutos y la crema ya ha empezado a tomar el cuerpo. Si se ha formado algún que otro grumo, puedes apartar del fuego la cazuela y deshacer un poquito los grumos. De esa forma. Hay quien recomienda pasar la mezcla por la batidora, pero yo no lo recomiendo porque se pierde la estructura. Cuando tu crema tenga el espesor como el de la mía, puedes dejar de cocerla ya. He tardado en cocerla unos 10 minutos, pero es posible que tú necesites un poco más de tiempo o un poco de menos. Cogemos un recipiente rectangular, yo voy a utilizar un tupper, y lo untamos por dentro con mantequilla o forramos con film transparente. Yo prefiero forrar con film transparente. Así. Y vertemos la mezcla. La tapamos con los trocitos de film transparente así sobresalientes. Es importante que entre en contacto con film transparente para que no forme una costra y dejamos que se enfríe así unos 30 minutos. Ahora la guardamos en la nevera para que allí termine de enfriarse y se solidifique. Hay que guardarla pues unas 2 o 3 horas mínimo, pero si puedes pues déjala allí de un día para otro. Amigos, nevera es donde no hay hielo. Mi leche ya está totalmente solidificada y fría, ha pasado en la nevera toda la noche. Espolvoreamos una tabla o un plato con un poco de harina. Retiramos el plástico. La espolvoreamos también por arriba y la cortamos en trocitos. Cogemos un trocito y lo pasamos por la harina. En una sartén o una cazuela, calienta el aceite. Puedes utilizar el aceite, tanto el de oliva como el de girasol, el que tengas en casa. Para saber si el aceite ya está listo para freír la leche frita, puedes hacer esta prueba. Coge un palillo de madera y sumérgelo en el aceite. Si ves que alrededor empiezan a salir las burbujitas y espumilla, entonces el aceite está listo. Cascamos huevos, añadimos una pizquita de sal, batimos el huevo y ponemos los trocitos de leche en el huevo. Te recomiendo que antes de ponerlos en el huevo sacudas bien la harina. Una vez haya obtenido el color deseado, la retiramos del fuego y la colocamos en un plato forrado con papel para que absorba el aceite. Con medio litro de leche me han salido 12 hermosos trocitos de leche frita. Y ahora, mientras está todavía caliente, la voy a pasar por el azúcar mezclado con canela. La mezcla yo la hice a ojo. Cogemos un trocito de leche frita. La verdad que está muy delicada, muy blandita y muy cremosa. Y la pasamos por el azúcar con canela. De esa forma, para que se impregne bien. Y la colocamos en el platito. Y así, amigos, de apetecible ha quedado este maravilloso y delicioso postre típico de España. Si lo preparéis vais a ver lo encantados que van a estar con este postre vuestros comensales. Mirad cómo tiembla. Así de delicado y de suave es. Vamos a ver qué tal ha quedado por dentro, ¿vale? Fijaros qué cremosidad. Para hacer la prueba y ver cómo ha quedado, he decidido que necesito 2 trocitos, porque con uno me da que no me va a quedar muy claro. No os imagináis lo cremosa que es y lo deliciosa que es. Como mejor me sabe la leche frita, es
a temperatura ambiente, es decir, enfriada ya del todo. No sé, es como, es casi como un helado, entonces es deliciosísima. Cuéntenme en los comentarios, por favor, qué tal os pareció la receta. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Voy a seguir comiendo la leche frita. Disculpad, adiós.